Con soy bajito. Ok. Quiero agradecer nuevamente por la invitación de la iglesia, gracias al cuerpo pastoral. Sé que están más organizados, así que agradezco a las autoridades que me invitaron. Y para mí es un privilegio venir a Pergamino y predicar. No es un trabajo, es un privilegio, ¿no? Dar un poco de lo que la iglesia, porque cuando yo fui a estudiar al Instituto Bíblico, la iglesia me apoyó. Me apoyó con la cuota, me apoyó con los viajes. Veníamos todos los fines de semana, 270 kilómetros a dedo, con Ariel durante más de un año, a hacer ministerio con adolescentes y después con Ariel con jóvenes. Y bueno, después Dios nos fue guiando para otro camino. Así que para nosotros es un privilegio, es como volver a nuestra tierra, esta iglesia. No importa lo físico, no importa lo físico, ustedes son la iglesia. Una iglesia está compuesta por personas, no por ladrillos. Así que esta para mí es la iglesia que yo conocí en Doctor Alén 880. Y estoy agradecido a Dios. Nosotros lo seguimos por internet, así que vemos los cultos, vemos las caras. No sé, ustedes me son familiares a mí, porque los veo cada domingo. Pero bueno, hoy no quiero hablar de mí, porque no corresponde, la iglesia del Señor, pero quiero hablar de algo que es una plaga dentro de la iglesia. Algo que ha destruido dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, millones de vidas, y va a seguir destruyendo millones de vidas. Hoy quiero hablar de la soberbia, quiero hablar del orgullo, ¿no? Y yo sé que cuando hablamos de algo así, pensamos en la gente que está al lado, en los que conocemos, que son muy charlatanes, y pensamos que el problema es de ellos. Pero vamos a examinarnos a nosotros propios, porque en realidad la función de un pastor no es la función de un profeta. La función de un pastor es más parecida a la función de un sacerdote. El profeta traía la palabra de Dios, y la palabra de Dios ya la tenemos. El sacerdote tenía que encargarse de que la iglesia, o el templo, o la congregación, que era la gente, practicara eso, y cada domingo el culto a Dios fuera cada vez más agradable, más santo, más puro. Entonces mi preocupación como pastor es que la gente crezca para que Dios, que está presente, y esta es la reunión más importante del cristianismo, que es el domingo, el primer día de la semana, Dios reciba un culto como merece Él. No como yo quiero, sino como Él merece. Entonces ese es mi desafío cada domingo. Y quiero hablar de la soberbia porque esto es algo que nos toca a todos. Pastor, no pastor, creyente, no creyente, todos luchamos con este que es considerado el primer pecado capital en el mundo, la soberbia. Y la soberbia dicen que es un pensamiento o un sentimiento de superioridad. Por algún motivo, si hay algo en tu vida que te hace sentir superior a otro, eso es orgullo y es soberbia. No importa si es por andar en bicicleta y haber llegado al tercer puesto de la corrida. No quiero dar ejemplos, no me gusta ser específico. No importa, por el auto, por la moto. Yo lucho mucho con esto porque tengo una moto muy bonita, hay muchos mejores, pero adoro mi moto. Bueno, no tanto adorar, ¿no? Sería pecado. Entonces hablo de mi moto y la gente me mira y me dice, qué fanfarrón, qué orgulloso, ¿no? Puede ser individual este pecado, pero también puede ser colectivo. Imaginemos que nosotros lleguemos a creer que somos la mejor iglesia del mundo. Esto nos pasaba a nosotros los estudiantes de Palabra de Vida. Creíamos que era el mejor, no era Ariel, era el mejor seminario del mundo. Y crecimos así. Y los mejores programas los hacíamos nosotros. Esto es orgullo colectivo. También está mal. Esto genera, por otro lado, en las personas, según la psicología, una autoconfianza, una competitividad y una búsqueda por el éxito. Entonces, el orgullo, y vamos a ver ahora, que tiene dos partes. Tiene una parte positiva, según el mundo, y una parte negativa. Porque en cierto aspecto nosotros, con nuestro orgullo, este soy yo, qué inteligente que soy, nos gusta. Los psicólogos dicen que el primer paso para tratar el orgullo es considerarlo, es detectarlo. Entonces yo te pregunto a vos si sos orgulloso. Si vos me decís que no, estás mal. Está mal, ni te diste cuenta que sos orgulloso. El primer paso de los psicólogos es, tenés que detectar cuál es la área en la cual vos te crees superiores a los demás.
El segundo paso es diluirlo. ¿Cómo diluimos el orgullo? Con humildad y con cooperación. Yo veo mucho de esto en el ambiente de la obra del Señor. Hay muchos misioneros y pastores que son sumamente orgullosos. ¿Cómo ves eso? No saben trabajar en equipo. Y si trabajan en equipo, solo mandan. Ves a los pastores que solo entran, se sientan, predican, les sirven la copa y se van. No lo ves levantando una silla, barriendo. Eso también está mal. Eso también está mal, no importa. Todos somos miembros de la iglesia. Y el tercer paso es evitar las comparaciones. Esto es mortal. Cuando entramos en las comparaciones, yo soy mejor por esto, yo soy más viejo, con más experiencia, ahí alimentamos nuestro orgullo. La parte positiva, según el mundo, dice que, conocen a Lady Gaga, ¿no es? Ella dijo que si nosotros tenemos talento y confianza, las personas nos llaman arrogantes. Cuando yo hablé de esto, mi iglesia me miró y me dijo, ¿qué nos importa lo que piensa Lady Gaga? ¿Qué nos importa? Somos la iglesia nosotros. Ella es una influencer de primera línea en la sociedad. ¿Saben cuántos seguidores tiene Lady Gaga? En Twitter tiene 25 millones de seguidores. 2 veces y media Portugal. Tiene 33 millones de seguidores en Instagram y 10 millones de seguidores en el Facebook. Tenemos que saber lo que ellos piensan. Porque nosotros consumimos eso, nuestros hijos consumen eso, a través de la música. Hay millones de personas escuchando músicas, alimentando el monstruito que llevamos adentro. El Dr. House, conocen a Dr. House, la serie, él dijo que arrogancia tiene que ser merecida. Es decir, si vos sos bueno, vale la pena, vos podés ser arrogante. ¿No? Y vemos a los ricos entrando en un negocio, llevándose por delante de todo el mundo, y bueno, pero el tipo tiene 5 millones de dólares en el banco, bueno, él puede. No debería, ¿no? Y alguien dijo que hay momentos en que ser arrogante es apropiado. Y eso lo dijo Harvey Specter, de la serie Fatos, ¿conocen? Suits. Y él es un arrogante de primera, es un abogado arrogante de Nueva York. Lo peor de lo peor. Pero mi pregunta es, si vos tuvieras que contratar un buen abogado, ¿contratarías uno así, muy humilde? ¿Querés a alguien con confianza? Un buen cirujano tiene que tener confianza. A veces además, pero tiene que tener. No puede ser un tipo tímido que duda en todas las decisiones que toma. Hay una ilustración, y dice que una vez estaba un profesor con su alumno en una vereda frente a un negocio hablando. Entonces sale la dueña del negocio y dice, ¿se puede cruzar de vereda que me están tapando acá? Y la gente pasa y quiere ver. Sí, cambiar. Estaba en la otra vereda, media hora hablando, y viene un policía y le dice, ¿se puede cruzar que viene ahí el senador? No, el senador que se cruce de calle. Entonces el dicho es, nunca seas arrogante con los humildes o humilde con los arrogantes. Pero eso es lo que piensa el mundo. La parte negativa para el mundo de la arrogancia, un texto judío dice que la arrogancia es un reino sin corona. ¿No? Una persona que es arrogante termina solo, sin súbditos. Un proverbio hebraico dice que modestia además no deja de ser soberbia. Esa persona que yo hago esto y yo hago aquello, y yo ayudé, y yo di, y a mí me gusta ayudar a los pobres. Hacelo para vos, hacelo para el Señor. Nadie necesita saberlo. Modestia además es soberbia. La soberbia es un pecado que Dios cobra a vista y sin descuento, dijo alguien. Y es verdad. Como dicen un proverbio chino, dice, sentate al lado del río y vas a ver el cadáver de tu enemigo pasar. Solo sé pacífico, solo sé justo. Y vas a ver cómo terminan los arrogantes. San Agustino dijo, todos los pecados se apegan al mal para realizarlo. Solo la soberbia se apega al bien para que la soberbia perezca. La soberbia quiere mudar la ley de Dios. Ese pensamiento que nosotros tenemos, la Biblia dice, pero no es tan así. Eso es soberbia, que ataca la voluntad de Dios. La verdadera arma contra la soberbia es acordarse de dónde salimos. Entonces, si vos te acordás de dónde saliste, del barrio,
Se me lo acuerdo de Sergio Martínez que decía, no te olvides que vos saliste del barrio Centenario. Y vos saliste del barrio Cueto, le decía yo. Y la historia que vamos a ver hoy es en Éxodo capítulo 1, versículo 8, que es la historia de Faraón. Y esta es una historia donde un soberbio es humillado vez tras vez, vez tras vez, porque resistió a Dios. Y esta puede ser la historia de cualquiera que resiste a Dios. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 8, entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más grande y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, no sea que se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuál era el mayor temor de Faraón? Es que el pueblo de Israel se vaya de la tierra. Para esta altura, en Israel, el pueblo hebreo estaba formado por más de 1 millón de personas. ¿Pero saben cuántos llegaron? 400 años antes, 70 personas. Y la generación de Moisés, esta última generación, fue una generación tan próspera que según los estudiosos, dicen que las mujeres que parían, ¿no? A veces palabras en portugués que son muy chocantes, que parían entre 3 y 4 chicos por parto. Por eso las partieran, tampoco llegaban a matarlos, y no querían. Porque si no, porque las mujeres, está traducido de otra manera, dice, no son como las egipcias. ¿Se acuerdan cuando Faraón mandó matar con las enfermeras? Entonces se multiplicó, se cuadriplicó el pueblo en una generación. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparándose para el éxodo. Entonces Dios iba a sacar un pueblo. Era la altura de liberar a Israel, pero Dios no lo iba a liberar con violencia. No iba a haber guerra, no iba a haber guerrilla, no iba a haber levantamientos. Dios, por mano propia, quería levantarlo. Quería sacar esos esclavos que habían clamado a Dios para llevarlos a una nueva tierra. ¿Y saben lo que es interesante? Que dice la Biblia que Dios va a hacer esto porque escuchó la voz. ¿Y sabe de quién escuchó la voz? De la última generación. Porque las generaciones anteriores se acomodaron a Egipto. Fueron los jóvenes que clamaron. Y dijeron, ¿no tenemos una promesa nosotros de Dios? De que nos iba a dar una tierra y que íbamos a ser prósperos como las estrellas y que íbamos a comer como libre, íbamos a trabajar como libre. Sí, papá, ¿y entonces qué hacemos? No, hijo, pero parece que Dios se olvidó de nosotros, debe haber ido a otra parte del mundo. Trabajá y hacé ladrillo, vamos a hacer la quintita. Y los jóvenes dijeron, no, vamos a clamar a Dios. Porque si Dios existe y Dios da una promesa, tiene que cumplir. Y cumplió. Y fue la altura cierta. ¿Cómo comenzó este proyecto de liberación? Comenzó en la casa de Faraón. Así hace Dios las cosas. Porque Dios creó a Moisés, mandó a criar a Moisés en la casa de Faraón, con la mejor educación, la mejor comida. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. No era un cualquiera. Fue criado como un hijo de Faraón. Dios providenció el cuidado para Faraón. Y en el mismo hogar se crió Moisés y se crió el sucesor, el terrible Faraón, que después se opuso a Dios. El soberbio por excelencia. Del mismo hogar. Moisés fue un menino, se dice en portugués, un niño criado en la cume, que se dice en el pico de las civilizaciones. Egipto es la segunda civilización más antigua del mundo y en aquella altura una de las civilizaciones más avanzadas que existía. Es como haber crecido en Estados Unidos. Primer mundo total. Pero la diferencia entre Moisés y Faraón es que Moisés se volvió Dios. Esa es toda la diferencia. Que escuchó a Dios y se volvió. El resto es historia de Dios. Podría haber sido Moisés, si Moisés renunciara podría haber sido otra persona. Tuvo la suerte Moisés de que Dios lo llamara. El privilegio de servir a Dios. Y Dios después desató y rompió y partió y abrió y bendició.
Y dice Éxodo capítulo 2, versículo 11, acompáñenme, Éxodo capítulo 2, versículo 11, y en aquellos días aconteció que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y vio un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y Moisés entendió que tenía un llamado, algo había en Moisés, pero lo hizo de la manera incorrecta. Justicia por cuenta propia. Entonces tuvo que huir para Madián. Dice de Éxodo capítulo 3, versículo 2, y le apareció el ángel de Jehová en una llama, Éxodo 3:2, de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Hay un pasaje en Hebreos, capítulo 11, versículo 24, que es difícil de colocarlo en la historia, sino en este momento. ¿Qué dice Hebreos 11, 24? Acompáñenme. Porque vamos a hablar un poquito de Moisés, que es lo contrario de Faraón. Hebreos 11, 24 dice: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y el vituperio de Cristo, que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Cuándo es que él vio el galardón? Si no fue en la zarza. Y esto es simple, es tan simple como la historia de Job. Una vez que contemplaron a Dios, todo lo otro en la vida hace sentido. Tu llamado hace sentido. Tu vida hace sentido. Lo que estás sufriendo hace sentido. Si vos verdaderamente estás mirando a Dios. El futuro hace sentido. El pasado hace sentido. Cuando llegué a conocer al Señor con 14 años y medio, llegué con mucha rabia en mi corazón. Pero cuando vi a Dios, después llegué a entender que si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, nunca hubiera llegado yo a conocer a Dios. Yo no puedo decir que era la voluntad de Dios lo que pasó en el pasado, pero puedo decir que Dios lo utilizó para llamarme. Y agradezco a Dios eternamente. Moisés contempló a Cristo en la zarza e inmediatamente lo siguió. Si nosotros verdaderamente todos los días oramos a Dios, no a nosotros, no al espejo, no al Dios que criamos, sino a Dios, inevitablemente vamos a obedecerlo, vamos a seguir, porque es irresistible. El llamado de Dios es irresistible. Dice en el libro del arte y la guerra, hay una estrategia que dice: aparente inferioridad y provoca la arrogancia del enemigo. ¿No? En este libro del arte y la guerra, famoso, un bestseller, dice que si vos vas a la guerra y demostrás inferioridad, el otro se va a llenar de orgullo y va a cometer un error, y ahí está listo. Y yo creo que esa es la táctica que Dios usó con Faraón. Le hizo creer que eran inferiores. Mirá los esclavos. Vamos a apretarlo, vamos a matar a los hijos. La parte dijeron: no, vamos a darle más trabajo. Trabajamos más, pero a la hora de salir, salieron. Y el Faraón demostró su orgullo en potencial. Dice Lucas capítulo 14, versículo 11, que tenemos ahí una promesa del Señor que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio universal. Este es un principio. Moisés y el Faraón fueron criados de la misma manera, con todos los privilegios. Faraón fue humillado vez tras vez, tras vez, tras vez, porque tenía un corazón que resistía a Dios. ¿Se acuerdan? Sí, los voy a dejar salir. Salía Moisés: no lo dejes salir. Moisés, anda a decirle a Faraón que si no te deja salir te va a mandar otra plaga. Pero Señor, aniquilalo. Anda a decirle 10 plagas, 10 veces hablando con Faraón. Y Moisés iba en obediencia. ¿Por qué Dios hace esto?
Es la manera que él tenía de demostrar su poder. Iba a sacar un pueblo, cruzarlo por todo el desierto, y el pueblo tenía que confiar en Dios. Tenía que ver el poder de Dios. Y vamos a necesitar agua. Sí, ¿te acordás que él convirtió el agua en sangre? Y después la sangre en agua. ¿Cuál es el problema? Vamos a necesitar comida. ¿Te acordás de la rana cuando la multiplicó? ¿Te acordás cómo mató el ganado? De ellos, no el de ustedes. Bueno, ¿cuál es el problema? El río, el problema. Dios verdaderamente no escoge personas capacitadas. Moisés dijo, yo no sé hablar bien. Bueno, trae a tu hermano. Bueno, y la hermana también después acompañó. Pero Dios llamó solo a Moisés. Solo Moisés. Así trabaja Dios. Elige personas y las capacita. Y cuando la hermana y el hermano se rebelaron, dijeron, bueno, si Moisés es el líder, nosotros también queremos ser líder. No. Y Dios le dice a Moisés, mira, orá por ellos porque si no los termino. Porque hay una manera de hacer las cosas. Moisés fue exaltado primeramente porque conoció a Dios. Y como decía Gabriel hace un ratito, es un privilegio conocer a Dios. Es decir, si vos conoces a Dios y mañana te morís, ya estás hecho. Porque hay millones de personas que no conocen a Dios. Van de iglesia a iglesia, tienen todas las Biblias, van a conferencias, no conocen a Dios. Conocer a Dios no es tener conocimiento de Dios. Es tener a Dios dentro de nosotros. Para mí es fácil. Yo estoy preocupado porque en la iglesia haya creyentes, no personas. Esa es mi política. Después tenemos un montón de actividades para evangelizar, pero en la iglesia yo estoy preocupado porque haya creyentes. Porque cuando hablo del evangelio, las personas que no conocen al Señor no entienden. Se rebelan, critican. Pero un creyente, cuando escucha la voz de Dios, ¿qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces para mí es fácil pastorear ovejas. Carneros, no se puede. Y nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y por eso digo que es un privilegio conocer a Dios, el mayor de los privilegios. Y Moisés tuvo ese privilegio, conoció a Dios, Dios lo llamó para servirlo, lo preparó. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 24, y acompáñenme porque les va a gustar, les va a interesar esta historia, porque Moisés no era imprescindible, ni indispensable. ¿Qué será de la iglesia de Mafra, donde yo soy el pastor, si yo no estoy? Y hoy entonces hablando con mensajes con el pastor de los jóvenes, me dice, te podés quedar tranquilamente allá que acá no pasa nada. Ya está todo organizado. Bueno, ahí me quedé preocupado, ¿no? Ahí me quedé preocupado, me están cerruchando el piso, bueno, no sé. Pero nadie es imprescindible, nadie, absolutamente nadie. Y digo esto porque, desgraciadamente, muchos están desertando de la fe, muchos. No solamente en la época de Pablo. Conozco pastores por inmoralidad sexual, o pastores que se van por negocios, misioneros, que están abandonando la fe, literalmente. Hace poco un pastor americano, encargado de un ministerio para ayudar a los suicidas, se suicidó. Deben saber, un pastor de menos de 40 años, con 2 chicos. Hay un abandono, hay una falta de sentido de la fe. Y quizás porque nosotros en cierta manera tenemos la culpa, hacemos muy superficial la fe, muy exterior, muy iglesia, hacer cosas. Y la fe es algo que tiene que ser vivida. Y Moisés tampoco era indispensable. Fue un grande hombre de Dios. Es el referente máximo después de Abraham para el pueblo judío. Es Moisés, Moisés, Moisés. ¿Y qué? ¿Vos vas a decir que sos mayor que Moisés? Le decían a Jesús. Pero fíjense en el Éxodo capítulo 4, versículo 24, lo que pasó. Dice, y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿Cómo? Nunca había visto esto. Quiso matarlo Moisés. Entonces Séfora tomó un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Porque Moisés salió a hacer el ministerio olvidándose del pacto con Dios. Y el pacto que ellos tenían con Dios era la circuncisión.
Y ahí automáticamente la esposa, rápida, más rápida que Moisés, como acostumbra hacer, ¿no? Sacó un cuchillo, ¡pum!, cirugía, rápida. Moisés tenía que seguir como Dios quería las cosas, o no era útil, era solo de una manera. Y después fue un grande hombre de Dios. Moisés fue un hombre aperfeccionado en la fe. Y le voy a decir una cosa, dice Pablo que todos nosotros vamos a pasar por el mismo proceso. Tenemos que aprender de los fracasos, de las caídas, de los errores, porque lo único interés que tiene Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros, nada más. No hay prosperidad. La Biblia dice que al justo nunca lo va a desamparar, así que tranquilo. No tenés que orar, dice la Biblia que también no tenemos que andar como los gentiles preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a beber. Yo sé que esto acá en un país con inflación es difícil. Quizá para el país donde yo estoy, que hace 5 años que el litro de leche cuesta 50 centavos de euro, no hay problema. Es más fácil sacar la cabeza de la economía. Pero la Biblia dice que no debemos, es para todos, estar preocupado por esas cosas. Yo tengo que estar preocupado porque Dios encuentre en mi corazón un corazón agradable, que yo pueda hacer bendición para mis hijos. ¿Saben cuál es el área más difícil para un cristiano? Es cuando tiene que criar los hijos. Es cuando tiene que pasar la fe a los hijos. Y es cuando tiene que aplicar la disciplina a los hijos. Esa es el área más difícil. Pues yo sigo al Señor, entrego mi vida, todo, ya estoy hecho. Pero criar a mis hijos es más difícil. Y ahí es donde muchos cristianos fallan. Pero tenemos que aprender, porque Dios no termina el proceso hasta que nos viene a buscar. Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. Ya deben haber escuchado esta frase. Era ahí casi hijo de Faraón. 40 años pensando que era alguien. Después se tuvo que huir para Madián. Pasó 40 años viendo que no era nadie, porque era un pastor, con olor. Saben que el trabajo de pastor en aquel lado es el peor de los trabajos, no es el mejor, es el peor. Por eso cuando la familia de José llega a Egipto, José les dice al padre o a los hermanos, díganle a Faraón que ustedes son pastores, que no eran pastores. Díganle que son pastores, así los aleja de Egipto, no los absorbe Egipto. Y les dan una buena tierra allá lejos y usted tiene privacidad y crece. Porque para los egipcios era una profesión, así como diría, no me sale la palabra, despreciable. No se querían mezclar con los pastores. Y nuestro Señor era pastor. Nuestro Señor era pastor. Entonces Moisés pasó 40 años como un despreciable pastor, y después pasó los últimos 40 años experimentando lo que Dios puede hacer con un miserable pastor. Y esa es la escuela de Dios. Entonces, no importa la edad que tenga. Cuando yo terminé el instituto bíblico con 21 o 22 años y me casé. Y en esa altura yo ya pensaba que sabía absolutamente todo. A los 30 también. A los 40 también. Hoy tengo 50 años. También sigo pensando igual. Dentro de 10 años me doy cuenta que a los 50 no sabía nada. Pero bueno, tenemos que trabajar, dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón. Y estar siempre abiertos a la opinión de Dios y al consejo de los hermanos. Siempre. Porque no somos dueños absolutos de la verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice que por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese Moisés, que era pastor, volvió a Egipto y enfrentó a Faraón. Pero que ahora tenía superpoderes. No tenía absolutamente nada, tenía a Dios de su lado. Y la palabra de Dios, que dijo que él iba a tener suceso. Porque lo que Moisés estaba haciendo era pura y exclusivamente la voluntad de Dios. No era Dios cuidando a Moisés, prosperando a Moisés, no. Era Moisés haciendo lo que Dios quería. Y Dios honra a los que le honran. Entonces, si vos vivís como un cristiano fiel, en lo más mínimo, por conciencia, Dios te va a honrar. Esta es una promesa de Dios. Y Hebreos capítulo 12, versículo 1, y ya terminamos con esto. Acompáñenme. Hebreos capítulo 12, versículo 1. No me dijeron cuánto tiempo tenía, así que no hay problema. Bueno,
¿Media hora más? Hebreos capítulo 12 hace un resumen del capítulo 11. El capítulo 11 están todos los héroes de la fe y está Moisés ahí. Moisés que vio cara a cara a Dios y que dijo, voy a volver a enfrentar ya no a los soldados, voy a volver a enfrentar a Faraón, vestido de pastor, no con un traje especial, corbata, vestido de pastor, con un cayado y una vara, y voy a enfrentar a Faraón. No me importa, voy a entrar, porque a mí Faraón me conoce. Yo me imagino cuando él volvió a Egipto y llegó al palacio, todo, Faraón, Moisés, pasá, Moisés, pasá. No sé si Faraón te va a atender, porque viste que con vos había pica, qué sé yo. Déjame pasar, ¿viste? Pasar. Bueno, tenés que dejar ir a mi pueblo. Dice Dios que tenés que dejar ir a mi pueblo. ¿Y quién es Dios? Y ya sabemos la historia, ¿no? Levantada, caída, levantada, caída, levantada, caída. Hasta que finalmente Faraón, con todo su orgullo, que era el ejército, se ahogó en su orgullo. Dios no tiene medias tintas. No tiene medias tintas. Y salvó a su pueblo. Costó lo que costó. Entonces dice Hebreos, hablando de los héroes de la fe, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, ¿quiénes son los testigos? Los héroes de la fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y hoy hablamos de orgullo y soberbia. Tenés que sacar eso, no lo vas a erradicar. No hay una fórmula mágica. Vamos a ver, todos los que quieren despojarse del orgullo hoy, pasen aquí que yo voy a orar. Ya estaría pecando, ¿no? De orgullo. La carne todavía está. Y todavía está el orgullo ahí. El monstruo está ahí, está latente. Está latente. Se cree superior, más inteligente, más bonito, más rápido, más lo que sea. En comparación. Entonces dice que nosotros, considerando los héroes de la fe, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Los ojos en Jesús. Vio la zarza y esa imagen de Dios quedó grabada en la retina de la mente de Moisés. Y dice que él se sostuvo ¿cuándo? Cuando enfrentó a Faraón, se sostuvo cuando enfrentó las dificultades y se sostuvo cuando tuvo que soportar al pueblo de Dios. Tuvo que soportarlo, muchas quejas, ¿no? Y yo quiero animar a los que están sirviendo al Señor aquí en la lideranza. Ellos no son los culpables de los problemas, ni la solución de todos, es el Señor. Una iglesia no es un sitio de acción social, no es un hospital. ¿Y saben por qué? Porque yo no voy a decir que el pueblo hizo pecar a Moisés. Pero ¿se acuerdan que él le pegó a una piedra, a una roca? Y por causa de pegarle, él no entró a la tierra prometida. ¿Pero por qué estaba enojado Moisés? Estaba cansado de la queja del pueblo. Y yo conozco pastores hoy que han dejado las iglesias cansado de las quejas de la gente. Cansado de las quejas. Gente que no quiere madurar espiritualmente. Que siempre está desconforme. Como el pueblo de Israel. Y saben que hay una falta de vocación a nivel mundial increíble. Pero claro, si ustedes estuvieran en mi mesa comiendo, cuando yo cuento los problemas, ustedes dirían, ni soñando entro. Y yo tengo una iglesia chica. Cuando más grande, más problemas. Yo voy a trabajar de pastor. ¿Para qué? Para resolver los problemas. ¿Saben lo que dicen algunos pastores? Con lo que me pagan. Me voy a trabajar de albañil, trabajo 8 horas por mi casa, tranquilo, cabeza relajada. Moisés dice que tenía puestos los ojos en Jesús. Es claro que esto no es disculpa ni siquiera para los que están en la obra del Señor, porque los que estamos en la obra del Señor tenemos una gracia especial. Quien está en la obra del Señor sabe eso. Sabe que Dios nos trata de una manera especial, no porque somos mejores, sino porque nos llamó a servirlo. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer que son más fáciles porque el Señor
fortalece nuestra mano como fortaleció a Moisés. De resto, también nosotros luchamos con el orgullo. Con que sabemos todo. Entonces, pongamos los ojos en Jesús. Vengamos acá pensando en el desafío de esta semana. ¿Qué es lo que Dios tendrá de desafío para vos? Pero son problemas, no son desafíos, me vas a decir. No, son desafíos puestos por Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y aprendamos de Moisés que a pesar de las dificultades que él pasó, se mantuvo siempre cerca de Dios. Se equivocó muchas veces, pero se mantuvo cerca de Dios. Y eso es sinónimo de que él confesaba. Se arrepentía y volvía a Dios. Y por ese motivo no quedó descalificado. Porque a pesar de él no haber entrado a la tierra prometida, no dejó de entrar a la presencia de Dios. Como dice Hebreos, que nosotros tenemos dos descansos. Uno en el cielo y el otro es acá. Si tu vida es un tormento, hay un problema entre tú y Dios. Porque Dios aquí nos prometió un descanso. Es porque yo no encuentro contentamiento en la provisión de Dios. Oremos. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de cantarte, de escuchar tu palabra. Señor, tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida, Señor. Y verdaderamente hay un anhelo dentro de nuestro corazón, Señor, que tú nos vengas a buscar. Señor, cuando observamos este mundo que se cae a pedazos de corrupción, Señor, pensamos en cuán poco tiempo falta para que tú nos vengas a buscar. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia estemos más unidos, más consagrados a ti, más comprometidos con esta obra, pensando en qué manera, Señor, se pueden alcanzar más personas para tu reino. Señor, te pido que tú utilices todos los miembros de esta iglesia, Señor, para que ellos puedan ser sal y luz y esperanza para este mundo, para esta sociedad. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que tengo de estar aquí en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.